Muy buenas, soy Jesús Astorga, responsable del viñedo y enólogo de Bodegas Loli Casado. Ya se acerca la Navidad y como cada año hemos montado nuestro Belén navideño para mostrárselo a todos nuestros visitantes. Se trata de un Belén etnográfico en el que se representan múltiples oficios que se han dado y se dan en nuestra región. Varios de ellos están relacionados con la vid, el olivo y el cereal, base de nuestra agricultura. Además, están representados muchos oficios relacionados con la vida cotidiana como la ganadería, apicultura, alfarería, cestería, etc. Hace más de 30 años comenzamos a montar un pequeño Belén familiar en un rincón de nuestro salón. Con el paso del tiempo fuimos cambiando a figuras de barro lienzado y ampliando su tamaño. Llegó un momento en que fuimos incorporando oficios que había compartido el día a día de nuestra comarca y que están en desuso. El Belén fue cogiendo más dimensiones y desde hace más de 10 años decidimos bajarlo a un tranquilo espacio de nuestra bodega, arropado por barricas y botellas donde nos permitió mostrárselo al público. Este Belén es visitable desde el Puente de la Inmaculada al Día de Reyes. En él, con la rigurosidad de las escenas propias de Belén, están representados distintos pasajes habituales como el empadronamiento, pidiendo posada, nacimiento, la anunciación y la adoración de los Reyes Magos. Estas escenas, que conviven en el espacio con representaciones de momentos del día a día, del viticultor, del acarreo de los comportones, del pisado de la uva, el soplado del vidrio o de la fabricación de las barricas, la recogida de la oliva y transformación en aceite, así como la siega, el trillo y la recogida del grano para su posterior molienda. Además, múltiples detalles representan escenas cotidianas de la vida social que podían ocurrir en un pequeño pueblo. Todo esto está ambientado en nuestra comarca y más concretamente en nuestro pueblo, la Puebla de la Barca, que da cobijo a esta escenificación de la vida cotidiana con una rigurosa ambientación de un Belén hebreo. De esta forma finalizamos el episodio de esta semana. Os agradecemos haber escuchado hasta el final y nos vemos la semana que viene.